Voy a empezar a grabar, Cristi. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Cristi, por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho en particular, que yo sé que a muchos de nosotros los católicos como regulares, pues nos gusta saber, pero al mismo tiempo a veces hay muy poco acceso como información que nos pueda como ayudar a vivir nuestro amor a Dios y su amor hacia nosotros. Entonces, bienvenida, Cristi. Gracias por tu tiempo y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Gisela, muchas gracias. Gracias porque, bueno, pues es como tú dices, un tema apasionante, interesante y bueno, sí te comparto también que no será tal cual como un tema dogmático, como una catequesis, sino que yo quisiera que platicáramos hoy sobre, a lo mejor, sobre mi experiencia en relación a la Eucaristía, sobre lo que he leído, lo que he conocido de la Eucaristía, sobre las diferentes etapas también de nuestra vida, cómo vamos viviendo este regalo de Dios. Así que ojalá que podamos también despertar en quienes nos acompañen esta tarde la pasión por este regalo enorme de Dios para su pueblo, de Dios para sus hijos. Y creo que es algo como, ahorita qué bueno que lo dices, Cristi, esto de despertar como la pasión, porque muchas veces algunos que estamos, por ejemplo, frente a niños o que somos catequistas o simplemente padres de familia, a veces nos quejamos que nuestros hijos no tienen esta pasión, pero muchas veces precisamente porque nosotros no la vivimos como tal. Y creo que es un empezar, un dar pasitos precisamente para enamorarnos de este gran regalo y hacerlo como extensivo para nuestros hijos o para los que siguen después de nosotros. Así es, Gisela, y creo que todos, bueno, a través del catecismo, supimos que tenemos 7 sacramentos en la iglesia, que son sacramentos, son diferentes maneras, diferentes dones, como Dios manifiesta su amor a la iglesia y su amor a sus hijos, ¿verdad? Y entonces, estos sacramentos, digamos que han tenido una clasificación y se habla de los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y luego hablamos de los sacramentos del servicio, que sería el orden sacerdotal y el matrimonio. Y hablamos de los sacramentos del perdón, que sería la confesión, el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos, ¿sí? Que se llamaba extrema unción y que ahora lo conocemos como la unción de los enfermos. Entonces, en estos sacramentos de la iniciación cristiana, no quiere decir que solamente que la Eucaristía entra dentro de estos 3 sacramentos, digamos que tienen una dimensión distinta. ¿Y por qué es esta dimensión distinta? Porque nosotros hablamos del bautismo y hay un solo bautismo. Hablamos de la confirmación y bueno, una sola vez nos confirmamos. Y luego hablamos de la Eucaristía, ¿no? Y aquí, como iniciación, hablamos de la primera comunión. Pero, ¿y qué ha sucedido ahorita que mencionabas tú de cómo contagiar a los niños, de cómo llevar a los niños a descubrir este regalo enorme de Dios para nosotros en la Eucaristía? Y es cambiar un poquito este canal en donde muchas veces la primera comunión se convierte como en un acontecimiento social y donde en muchos casos toda la formación cristiana como que se acabara en la primera comunión. Sabemos que cronológicamente hace años era este orden de los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Posteriormente, la confirmación se pasa, digamos, a una edad más avanzada, entre los 14, 15, 16 años, porque la confirmación nos hace ser trabajadores del reino, nos hace ser soldados del reino. Y entonces se lleva a la conclusión de que un joven, un adolescente, puede ya tomar la decisión
de convertirse en un soldado de Cristo, ¿verdad? Pero independientemente del orden en que se llevan a cabo estos sacramentos, hoy nos vamos a centrar precisamente en el sacramento de la Eucaristía y cómo nos damos cuenta de que el sacramento de la Eucaristía tiene que ser el sacramento de toda la vida. Tiene que ser, ese es el sacramento que recibimos, la gracia que lo recibimos como regalo durante toda la vida. El concilio dice que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Y nosotros sabemos que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido, pues, como diferentes maneras, digamos, de vivir la Eucaristía. Desde aquellos primeros cristianos que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las primeras comunidades, ya se hablaba de compartir la vida y compartir la fracción del pan. Digamos que era una experiencia eucarística. Y sabemos nosotros que la Eucaristía, la misa, tiene diferentes tiempos en la misa. Y nosotros hablamos de un primer tiempo que es la liturgia de la palabra. Después sigue precisamente el centro, que es la liturgia eucarística, y luego es la comunión. Entonces, a veces suena como irónico pensar que hay quien dice, oye, ¿me vale la misa si llego a la primera lectura o me vale si llego a la segunda? Es decir, si no tenemos claro que esta no es una obligación, no es, ay, tengo que ir a cumplir para que me pongan palomita, sino que voy al encuentro con Cristo, y veremos más adelante esta visión también comunitaria que tiene la Eucaristía. Entonces, si mi objetivo es, pues si llego después de la segunda, de todas maneras me vale, ¿verdad? Entonces, ahí quiere decir que nuestra formación cristiana no ha sido completa. ¿Por qué? Porque en la primera parte, cuando nosotros escuchamos las lecturas en la misa dominical, la lectura del Antiguo Testamento, la lectura del Nuevo Testamento, no podemos tomarlas solamente como acontecimientos históricos, sino que tendríamos que tomar estas lecturas y entonces de alguna manera convertirnos como en protagonistas de estas mismas lecturas, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos, por decir, el Evangelio y la mujer hemorroísa que quiere solamente poder tocar un poquito a Jesús para quedar sana. Y si yo oigo esa lectura, yo tendría que pensar, Señor, yo te voy a recibir a ti y de cuántas cosas me puedes sanar. O cuando hablamos del Evangelio donde Jesús convive con pecadores, convive con publicanos, de alguna manera es mal visto. Nosotros también podríamos preguntarnos, Jesús, tú también estás viniendo y me estás invitando a tu celebración para que yo, pecador, esté conviviendo contigo. Entonces, desde esta primera parte de la liturgia de la palabra, tendríamos que ir como preparando nuestro corazón para la parte central, que es la liturgia eucarística. Y entonces, ¿qué celebramos en la liturgia eucarística? ¿Qué celebramos en la Eucaristía? Celebramos el memorial del sacrificio, es decir, un sacrificio, ya no el sacrificio cruel que vivió Cristo, pero el memorial del sacrificio de Cristo, que además Él instituyó en la última cena y que además nos invita a repetir. Y que la Iglesia durante 20 siglos ha vivido y ha renovado este sacrificio de Cristo, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del santo sacrificio de la misa, a veces a nuestros hermanos separados les suena como extraño que hablemos de sacrificio.
pero precisamente es este memorial del el memorial del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y quien nos invita a cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. Cuando nosotros escuchamos las palabras de la consagración, cuando nosotros escuchamos, ¿verdad? Y Jesús tomando el pan dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ¿sí? Para el perdón de los pecados. Cada vez que nosotros escuchamos esta frase, nosotros tendríamos que hacernos presentes en el sacrificio de Cristo. Y yo creo que hay una situación también que a veces a mí me parece, digamos, riesgosa en nuestra vida de fe y que quizá todos hemos experimentado, que es la costumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir la Eucaristía, estamos acostumbrados a ir, quien asiste a la Eucaristía todos los días, quien asiste a la Eucaristía los domingos, quien ahora asiste a la Eucaristía a través de los medios de comunicación, es decir, se puede volver costumbre, pero creo que hay otro riesgo que también es grande y es que para un sacerdote, grande, peligroso para su vida de fe y para los fieles. ¿Por qué? Porque, como decía aquella canción, que, no, que la verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, híjole, nunca podríamos pensar, ¿verdad? Que la costumbre sea más fuerte que el amor cuando estamos asistiendo precisamente al regalo del Dios del amor. Y entonces un sacerdote que tiene una inmensa parroquia y que tiene que correr a lo mejor de capilla en capilla para oficiar y que a lo mejor ya llegó cansado y que a lo mejor no comió, puede, puede la Eucaristía convertirse también en un acto de costumbre, ¿no? Puede convertirse la Eucaristía como en algo que se hace rutinario. Y yo creo que aquí es donde también nosotros como laicos tendríamos que estar orando constantemente por esta renovación, digamos, del gozo, de la pasión, de la alegría con la que un sacerdote tenía que estar celebrando este sacramento de la Eucaristía. Cristi, pero por ejemplo, ahorita como tú misma lo mencionas, estamos en un momento un poco complicado porque algunos, por ejemplo, ya estaban viviendo su Eucaristía por cuestiones de pandemia en su casa y ahorita dicen, ay, pues es que ahorita es más fácil, me es más cómodo pues quedarme en mi casa. O sea, hay algunos que por comodidad, o sea, por ejemplo, gente joven que está saliendo a todas partes, pero bueno, es que el domingo no quiero andar corriendo, entonces me quedo en mi casa. O sea, ¿cómo volver a disfrutar de este regalo? ¿Cómo volver a...? Porque como bien lo mencionas tú, o sea, hay personas que están o estamos acostumbrados a hacer las cosas y pues no importa lo que esté pasando, o sea, no importa que el milagro sea súper grande, antes y después pues da lo mismo. Pero hay personas que, por ejemplo, están en su casa y claro que lo viven con muchísima devoción y con muchísimo amor. O sea, ¿cómo a nosotros los laicos nos corresponde volver a ayudar a que esto se vuelva a vivir con devoción simplemente? Mira, yo creo, Gisela, que aquí hay una cuestión más de fondo que de forma. Ciertamente la forma influye, la forma como lo hacemos, o sea, efectivamente la misa presencial, pues tiene un sentido distinto y la comunión presencial también es distinta que la comunión que podemos hacer desde casa, o sea, la comunión sacramental va a ser diferente que una comunión espiritual. Sin embargo, hay muchas situaciones y ahorita hablamos precisamente de esta situación particular que vivimos ahorita. Yo creo que la parte central de esto es reconocer que en cada Eucaristía es Cristo que renueva su entrega por nosotros. Una vez escuché al padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador del Vaticano desde Juan Pablo II, desde su santidad Benedicto XVI,
que decía que esas mismas palabras de la consagración, nosotros podríamos asumirlas también como propias, es decir, nosotros podríamos decir, también decirle, o sea, este es mi cuerpo que será entregado por ti. O sea, sí, este es mi sangre, ¿no? Y cuando hablamos de sangre, generalmente, pues lo entendemos como la parte del martirio, digamos, ¿no? Pero entonces es esta parte de asumir estas mismas palabras del sacerdote y que pudiera sonar como raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es precisamente en la Eucaristía donde Cristo se ofrece por mí, pero yo me puedo ofrecer por Él. Y yo me puedo ofrecer para el crecimiento de la iglesia y para el crecimiento de la comunidad y para el crecimiento de todo el que esté cerca de mí, ¿no? Y en esa prédica el padre Cantalamessa decía que incluso después de comulgar, nosotros podríamos decirle al Padre, Padre, gózate porque Cristo está en mí, pero yo estoy en Cristo, ¿sí? Porque me he hecho hijo en el Hijo, porque soy tu hijo en tu hijo con mayúsculas, ¿verdad? Entonces, y esta parte, digamos, esta parte viene solamente de volver a hacer conciencia plena y absoluta de que en cada Eucaristía es Cristo completo en cuerpo, alma, sangre, divinidad, o sea, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús lo que nosotros estamos recibiendo. Y aquí se une también el aspecto de cómo lo recibo, ¿sí? De qué actitud tengo para recibirlo, ¿sí? Nosotros hemos oído, por ejemplo, que tenemos que estar en estado de gracia. Entonces, ¿qué implicaría recibir a Cristo? Implicaría un examen de conciencia. Y aunque siempre vamos a encontrar que va a haber manchas en mí, por eso le digo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero esa palabra que tú pronuncias sana mi alma para que yo que no soy digno pueda ser digno, ¿sí? Entonces, la indignidad de nosotros como pecadores siempre estará presente para recibir la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, de repente encontramos como esta polémica, ¿verdad? De si me hinco o no me hinco para recibir la Eucaristía, todo este tema de la liturgia antes del concilio o la liturgia después del concilio. Yo creo que aquí hay una cuestión mucho más profunda que la forma, ¿sí? Y creo que es el fondo. El fondo es, estoy consciente de lo que estoy haciendo al recibir la Eucaristía. Soy plenamente consciente de que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo que se hace uno conmigo y que invade entonces mi cuerpo, mi pensamiento, mi ser, mi espiritualidad, o sea, se une a mí porque Él quiso unirse a mí, ¿no? Alguna vez el padre Poncho decía, la Eucaristía no es el trofeo de los buenos, es el alimento del que quiere ser bueno. Es el alimento del que tiene que luchar contra su propia naturaleza, contra su propio pecado, contra todas las trabas que el mundo nos pone y que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Y esto, o sea, tampoco nos puede llevar a confundirnos de que, bueno, como soy malo, pero pues a lo mejor quiero ser mejor. No me acerco. O sea, ahí sí, pues no, o sea, o sí me acerco y a ver si con esto tengo la fuerza para vencerlo, ¿no? O sea, creo que tiene que ser como esta conciencia plena de mi indignidad, pero al mismo tiempo de mi deseo de saber que necesito del pan para caminar y saber que en esta vida, al final de cuentas, estamos de paso, estamos de camino y sabemos a dónde vamos. O sea, yo creo que la parte trascendental también
es entender para el cristiano a dónde vamos. A mí me parece tan, tan triste ver a muchos jóvenes, y no generalizo porque también hay jóvenes que han tenido un encuentro profundo con Cristo y han transformado sus vidas, pero muchísimos jóvenes que por ser jóvenes piensan que la vida es como 30 vidas. Y yo también pienso cuando yo veía la vida a los 20 años y pensaba en la vejez como algo remotísimo. No, como, allá, quién sabe cuánto tiempo después va a pasar esto. Y nos damos cuenta que la vida es un suspiro y nos damos cuenta que hubo muchas cosas que no hicimos. Entonces, yo creo que también aquí todo este contagiar a los niños primero. O sea, que el niño vaya descubriendo, porque ¿cuál es el problema ahora de estos niños con papás jóvenes? Que nunca han visto la alegría de sus papás o de muchos papás por acercarse a la Eucaristía. Nunca han visto la alegría de decir, vamos juntos, todos a misa, vamos a recibir el regalo. Y por eso el tema de hoy, ¿no? Es descubramos, y yo creo que es para todos nosotros, o sea, para mí, para ti, para quienes nos estén escuchando, cómo día a día tenemos que descubrir este regalo de Cristo que quiso quedarse en un pedazo de pan para ser mi alimento, o sea, mi alimento, el alimento que me da fuerza para amar, el alimento que me da fuerza para caminar, el alimento que me da fuerza para servir, el alimento que me da fuerza para servir a los demás, ¿sí? Y la conciencia plena que la tenemos que estar como retomando. Y yo diría, Gisela, que va mucho más allá de la emoción. Muchas veces vivimos la Eucaristía con emoción y depende también de nuestros estados de ánimo. También depende de nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos así súper bien, ¿verdad? De repente hasta se nos olvida cuál fue el regalo. Sin embargo, cuando estamos pasando en un bachecito, cuando tenemos una crisis, cuando estamos enfermos, quizá vivimos con otra emoción, ¿no? Cuando nos están yendo bien las cosas, también podemos vivir con otra emoción, la emoción de la gratitud, pero la emoción no mide mi conciencia de lo que es el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque sabemos que hay santos que han tenido desiertos enormes, ¿sí? Es desiertos de fe, donde por ningún lado aparece la emoción. Entonces, tampoco vivir la Eucaristía tendrá que medirse por mi emoción. ¿Por qué? Yo te puedo decir, en mi propia experiencia espiritual, he tenido periodos largos de aridez, de decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te me perdiste? Y he tenido periodos de un enamoramiento profundo con el Señor. Pues es parte de nuestra propia humanidad, es parte de cómo el Señor actúa en nuestra vida. Pero creo que más allá de esas emociones, más allá de los sentimientos, está el que nosotros somos estos seres pensantes y racionales que le podemos decir, Señor, hoy no tengo mucha emoción de estar contigo, pero mi cabeza me dice que tú, que eres el Dios del amor, quieres estar conmigo. Y entonces a lo mejor le puedo hasta decir, Señor, que tu presencia me emocione, que tu presencia me alegre, ¿sí? Y claro que Cristo Jesús, que se hizo hombre y que vivió las emociones de los seres humanos, mejor que Él va a entender, y el Padre que nos creó y que nos creó con este barro y que nos creó con esta materia, va a entender exactamente todo lo que estamos pasando en cada una de las etapas de nuestra vida.
Mira, Cristi, tenemos un comentario de Maggie Dumous, no sé cómo se dice su apellido, perdón. Ay, Ella dice Maggie. que dice que importante es este tema y más importante analizar cómo transmitírselo a los hijos pequeños y o a los nietos, pues en las escuelas poco se trata de estos temas ya. Asimismo, en las familias de estos tiempos, con el corre-corre diario, en la rutina se pierden estas reflexiones tan importantes. Y creo que es, o sea, es parte de lo que nos estás diciendo, Cristi, o sea, mi pregunta hacia ti sería, o sea, ¿cómo hacerle? O sea, ahorita decíamos, bueno, algunos papás jóvenes poco van a pasar esta como tradición o este amor a sus hijos, pero ¿cómo regresar un poco a cómo eran los papás antes? Sabemos que anteriormente, bueno, un papá obligaba, entre comillas, a sus hijos a ir a misa, o sea, si no querían ir, o sea, realmente no importaba mucho la opinión como tal, era, pues es domingo y se va a misa, te vas a confesar. Ahorita vemos mucha gente, o sea, muchos papás, digamos, en el aspecto permisivo que dicen, ay, pues es que si no se quiere confesar es que no lo siente, o si no se quiere acercar a la comunión, no lo siente. O sea, o sea, ¿cuál sería como un consejo para padres de decir, digamos, nosotros que somos salesianos, que San Juan Bosco decía esto como lo nuevo de psicología positiva, pero cómo hacer que los jóvenes tomen esto otra vez como algo bueno para su vida sin sentirlo como una carga pesada? Mira, yo creo que el primer paso está en primero evangelizar a los jóvenes que son o van a ser papás, ¿verdad? Y bueno, aquí ahora sí que haciendo promoción a nuestros talleres de evangelización, ¿no? El que escucha el querigma, el que oye la buena noticia de Cristo, el que empata con esta buena noticia y que muchas veces puede decir, esto es lo que estaba esperando escuchar, esto es lo que estaba esperando oír, tendrá entonces la pasión y la actitud para transmitírselo a sus hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, ahora vas a misa porque vas a misa porque es domingo y vas conmigo. O sea, ¿y qué sucede cuando tiene 18 años? Bye bye, no me interesa tu misa, ¿no? El otro día escuchaba hace unos poquititos días al padre Santiago Martín, que decía que en Occidente estamos viviendo una etapa de postcristianismo. Es decir, como si el cristianismo hubiera pasado. Y él hablaba de dos actitudes. La actitud del ateo que dice, no me interesa Dios, Dios está fuera de mi vida, ni me hablen, ni... Y la otra actitud que es la de una indiferencia, y yo diría una indiferencia a lo mejor con una cierta mediocridad, donde es más fácil ser indiferente porque a lo mejor el ateo leyó, estudió, analizó, filosofó y llegó a una conclusión, ¿verdad? Dios no existe, Dios no está en mi vida porque yo creo que es un invento del hombre, un invento manipulador de la iglesia, ¿no? Pero el diferente, el que dice, pues sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Sí creo, o sea, cuando se vive, cuando se vive el encuentro con Jesús, Eucaristía, y se siente la transformación de la propia vida y se siente el hambre de comulgar y se siente el hambre de volver a encontrarme, solamente ahí es donde lo puedo transmitir con esta autenticidad y lo puedo transmitir desde el corazón. Entonces, a lo mejor ya nos tardamos y el trabajo tendría que ser precisamente con los papás y creo que también hay un poquito de desconocimiento de la fe. Creo que incluso hay un poquito de desconocimiento del Dios del amor, porque
porque si nosotros nos quedamos en un momento de un Dios que me castiga, de un Dios que me vigila, de un Dios que va a ver ahorita te pesqué en el pecado, vas a ver cómo te va. O sea, si nosotros no cambiamos, ¿verdad? El anuncio de esta buena noticia, si nosotros no tenemos claro el anuncio de la buena noticia, nunca será atractivo para un joven, ¿verdad? El acercarse a Dios. Y algo que es lamentable y que ha sucedido en tan poco tiempo es lo que sucede en América Latina, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente San Juan Pablo II lo definía como el continente de la esperanza. Y el continente de la esperanza se está descristianizando como se está descristianizando Europa, que es el continente donde nace, digamos, o donde se expande la cristiandad y de donde la cristiandad sale para el mundo nuevo, ¿verdad? Entonces, ese continente de la esperanza, pues también está desesperanzado, también está descristianizado. Y tú decías algo ahorita, y es este momento concreto de pandemia. O sea, hay que reconocer que estamos viviendo un tiempo en el que la vida nos cambió. Un tiempo en donde hay problemas económicos, problemas sociales, problemas psicológicos, problemas familiares, problemas emocionales. Es decir, esto no lo habíamos vivido, al menos mi generación y tu generación y la generación de estos niños, no lo habíamos vivido. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo amar la Eucaristía? ¿Cómo puedo descubrir una vez más este regalo? Y yo creo que este encierro, lo platicábamos al inicio, nos permite, si queremos, profundizar más en nuestra fe. Porque a lo mejor tenemos algunos tiempitos que si ya no pude ir al restaurante o que si ya no pude ir a la reunión de amigos, esos tiempitos podría tener el interés. Aquí la pregunta es, ¿cómo despierto el interés? ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales tenemos todo, todo. Si yo quiero ver los documentos completos del concilio, si yo quiero ver la misa desde Perú, desde Colombia, desde Argentina, con el sacerdote. A mí, por ejemplo, me encantan los franciscanos de María y yo veo la misa desde Madrid. Ese es un privilegio. Normalmente, pues mi misa presencial, ¿sí? Ha sido desde hace muchísimos años en San Antonio María Claret con padres claretianos. Sin embargo, ahora oigo la misa desde Colombia, oigo la misa desde Madrid, que te digo, me encanta la humilía del padre Santiago Martín, que incluso se nos puede hacer llegar a través de los medios. ¿Cuántas personas están dedicadas a mandar el evangelio todos los días? Entonces, aquí yo creo que es Cristo toca y toca y toca a mi puerta, ¿no? ¿Cuándo quiero abrirle? Esa es la pregunta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y creo que precisamente esta situación de pandemia puede ser un punto positivo, ¿verdad? Para lograr este acercamiento. Es cierto que la comunión espiritual no es lo mismo que la comunión sacramental, pero la comunión espiritual también tiene un valor grandísimo. Cuando en el rosario se reza la comunión espiritual y el rosario está rezado en familia, el rosario está rezado en comunidad, se puede incluso pedir indulgencia por una persona que ha fallecido, se puede pedir una indulgencia para alguien, y sabemos nosotros que, por ejemplo, las almas del purgatorio no tienen otra manera de salir del purgatorio más que a través de nuestra Eucaristía ofrecida por ellos,
y nuestras oraciones ofrecidas por ellos. Entonces, pues ahora hay 1000 rosarios en la televisión y hay 1000 rosarios que se rezan a través de las redes sociales, que además quedan grabados y que si no pude a esta hora, lo puedo rezar a otra hora. Entonces, yo creo que aprovechar la riqueza de esta situación que estamos viviendo, porque yo creo que de todas las situaciones que vivimos, nosotros podríamos sacar el mejor partido y podríamos sacar el mejor partido para nuestra vida espiritual. Y creo también que es no perder de vista cada día de nuestra vida. Voy al cielo, voy al cielo, necesito pan del cielo para poder caminar, necesito pan del cielo para superar este encierro, necesito a Cristo Eucaristía, que claro, si es sacramental, qué maravilla, ¿verdad? Pero también la comunión espiritual. Yo recordaba los famosos mandamientos de la iglesia, que ya ahora creo que ni en el catecismo los enseñan, ¿no? Pero uno de los mandamientos, yo le he preguntado a adultos los mandamientos de la iglesia y pues ya a lo mejor se nos olvidaron muchos, pero hay un mandamiento que dice confesar confesar por lo menos una vez dentro del año por la cuaresma o cuando se espera haber peligro de muerte, se ha de comulgar. Es decir, se ha de comulgar. Entonces, como mandamiento, digamos, se ha de comulgar y era una vez al año. Evidentemente, a lo largo de nuestra vida espiritual, fuimos viendo que pues evidentemente comulgar una vez al año para cumplir los mandamientos de la iglesia, pues no nos hacen fuertes espiritualmente. Pero ¿qué sucedía? Por ejemplo, el ayuno eucarístico era un ayuno de 12 horas y solamente había Eucaristía por las mañanas porque entonces pues el ayuno se podía hacer muy prolongado, pero había quien ya no comía nada desde la cena para poder comulgar en misa de 8, de 9 o de 10 o de 11. Creo que la de 12 era como que la última misa, ¿verdad? Entonces había este ayuno. ¿Qué pasó después? El ayuno se fue acortando y entonces nos dijeron, el ayuno es de 1 hora. No puede ser, Gisela, no puede ser, y vuelvo al mismo tema de la forma y el fondo. No puede ser que me saque el chicle para recibir a Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es más grave que si lo recibo en la boca o lo recibo en la mano, que es otro tema aparte muy largo, ¿no? Pero hay quien así, o se acaba de comer unas papitas en la puerta de la iglesia y luego entra casi así con el chile aquí y vamos a comulgar. Entonces, en el fondo de esto, ¿qué hay? Hay un desprecio por la Eucaristía o una falta de conciencia de a quién estoy recibiendo en la Eucaristía. ¿Cómo voy vestido a la Eucaristía? A veces dicen, ay, es que el vestido no es lo de menos. Cristo también pone una parábola de los convidados a la boda y en la parábola habla del vestido. No estaban vestidos para la boda y sale e invita a otros porque no estaban vestidos para la boda. Es decir, utiliza algo tan externo como es el vestido, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a ir con shorts porque es domingo y hoy no me quiero arreglar? ¿Cómo voy a ir de pants a recibir a Cristo, a recibir el regalo de la Eucaristía? O peor, ¿cómo voy a ir con un escote hasta aquí a recibir la Eucaristía? ¿Qué quiere decir? Que no tengo la conciencia de a quién estoy recibiendo. Y entonces yo vuelvo a decir, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús que se hacen uno conmigo, ¿sí? Coman y beban. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. A eso voy, a recibir un pedazo de vida eterna. O sea, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida y tendrá vida eterna. Y entonces, ¿por qué no pensar que podemos
vivir un pedacito de cielo desde aquí, que podemos vivir las primicias de la vida eterna desde aquí, comiendo y bebiendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que me llama mucho la atención, Cristi, es ahorita que decías de que a veces se nos olvida, creo que algo que tenemos mucho estas nuevas generaciones, digamos, de esto para acá, es la mala memoria, porque digo, todos sabemos que cuando Moisés saca de Egipto a Israel, bueno, digamos, siempre hemos tenido mala memoria. Siempre les dice, recuerden que éramos esclavos, recuerden que no teníamos esto. Y cuando llegan y comen el pan del cielo, pues ellos se emocionaron, pero luego al ratito, como bien lo dices tú, era de que, ay, otra vez de lo mismo, ay, otra vez de lo mismo. Y lamentablemente nos pasa lo mismo, olvidamos esta grandeza de la Eucaristía, olvidamos que realmente es esto, como dices, que las formas muchas veces nos centramos tanto en algo que olvidamos lo más importante que es nuestro Señor Jesucristo, que nos permite, o sea, que nos hace dignos de acercarnos a su mesa, que nos hace dignos de compartir con Él esta grandeza que es este regalo tan grande de nuestro Señor. Tenemos un comentario de Yolanda Guajardo, dice, tenemos la fortuna, muchas familias de nuestros hijos han sido educados en escuelas católicas y han recibido temas como este maravilloso sacramento y actualmente tenemos niños y jóvenes, hijos de padres jóvenes que han decidido también educar a sus hijos en escuelas o colegios católicos. Felicidades, Cristi y Gisela, excelente presentación de este hermoso tema. Y Maggie dice, estoy de acuerdo contigo, en los jóvenes se está viviendo una indiferencia, no solo en la religión, sino en todo, porque todo se les ha dado muy fácil y no tienen hambre por algo más y mejor espiritualmente. Y es muy cierto que falta conocer a Dios, del amor y no al castigador, y al no temer al demonio, como nos lo decían antes, nos educaban en base a tener miedo. Sí, gracias Maggie. Maggie es mi amiga de muchos años y gracias Maggie por estar aquí, por compartir y por tus comentarios también. Efectivamente, hablando ahorita de este comentario de Maggie, yo creo que sí la clave también está en este descubrimiento de este Dios amor que nos dio a su Hijo por amor. Y nos dio a su Hijo porque pudo habernos salvado de otra manera, pero tanto amó a Dios al mundo, ¿sí? Que en la plenitud de los tiempos nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es el que tiene que darle sentido a nuestra propia vida, ¿sí? Y Cristo Jesús que se quiso quedar, es decir, no fue un acontecimiento salvador que se vuelve un acontecimiento histórico nada más. Es histórico porque es real y porque lo tenemos descrito en tantísimos pasajes de la Escritura. Sin embargo, es real porque se vuelve actual y se vuelve presente en la Eucaristía. Es decir, porque te digo, por ejemplo, es esta conciencia, ¿no? De el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad en cada fragmento de la Eucaristía. Cristo está en cada pedacito de esta Eucaristía. A mí me tocó una vez vivir la experiencia de una santa cena en una iglesia evangélica. Y evidentemente la experiencia es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los evangélicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ellos creen en un memorial, ellos creen en un símbolo. Es decir, la Eucaristía es un pedazo de pan que me recuerda que hace 2000 años Cristo se ofreció por mi salvación. Y entonces, ¿qué sucede en estas iglesias que tienen incluso una estructura arquitectónica diferente? ¿Sí? El punto central, pues es el atril, donde está la escritura, porque para ellos el punto central y el momento central de la celebración es la predicación, ¿sí? La predicación del pastor. Pero luego dicen, vamos a la Santa Cena. Lo hacen, no sé, una vez al mes, cada 2 meses, cada iglesia tiene periodos diferentes, pero no creen que estén recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hay una distancia enorme entre pensar que en un pedazo de pan
por la transubstanciación y por las palabras de un sacerdote consagrado, recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, a pensar que voy a ir a comer un pan que me va a recordar que Cristo hace 2000 años murió por mí. Son totalmente dos mundos distintos. Y ese es el regalo grande de la Iglesia Católica. Y otra cosa que es importante subrayar en relación a la Eucaristía es como las dos dimensiones que tiene la Eucaristía. La Eucaristía en mi encuentro con Cristo y la Eucaristía en mi encuentro con la comunidad. ¿Sí? Algunos de los cambios que quizás se realizaron posconcilio no quedan como muy claros si no entendemos este aspecto comunitario de la Eucaristía. Por ejemplo, la Eucaristía se recibía hincado. Claro que hay una actitud de fervor, claro que hay una actitud de pequeñez ante la grandeza de Cristo cuando yo lo recibo hincado. Pues había aquí todas las hincaderas y en las hincaderas se recibía a Cristo. Y se puede hacer una genuflexión, pero es una actitud, es más que todo, es una actitud. Y cuando ahora lo recibimos formados, vamos a decir, y de pie, tenemos que pensar que no estamos formados en el cine, no estamos formados en el súper, estamos en una procesión donde como pueblo de Dios vamos al encuentro de Jesús Eucaristía. Y entonces vivir esa procesión no me permite decir, ay, me voy a esperar a que la cola esté chiquita para pararme. No me permite decir, ay, mira, aquí con el ministro hay menos personas y allá voy porque está más cortita la cola, ¿sí? O sea, eso es totalmente ajeno al propósito de un cambio litúrgico en donde juntos, como pueblo de Dios, es más, si se pudiera y ahora menos se puede, ¿verdad? Ir tomándonos del hombro para decir, voy caminando contigo al encuentro del Dios que nos ama y que nos va a salvar como individuos, pero que nos va a salvar como hermanos, que nos va a salvar como familia de Dios, que nos va a salvar como pueblo de Dios, que nos va a salvar en comunidad, donde formaremos entonces la comunión de los santos. Ojalá que con todos estos que voy en esta procesión, en esta iglesia, hoy esté apuntada en el futuro, en el paraíso, en la comunión de los santos, ¿verdad? Y esta visión entonces, pues muchas veces volvemos al tema, la costumbre, ¿no? La costumbre. Es más práctico pensar que me voy a formar en la fila. Incluso la arquitectura cambió. La arquitectura de las iglesias del medioevo, del Renacimiento, era una cruz, la cruz latina, por ejemplo, era una cruz y en la cruz pues estaban sentados los fieles y luego estaba el travesaño horizontal de la cruz donde estaba el altar y ahí estaba Cristo. Y esta parte del altar tenía una cúpula que era muy grande. ¿Por qué? Porque entonces era yo chiquito, estoy aquí frente al altar ante una cúpula gigante que me habla de la majestad y de la grandeza de Dios que no podemos perder de vista, que tenía su sentido religioso, que tenía su sentido espiritual, sí, pero cuando cambia la liturgia, que las iglesias empiezan a ser incluso muchas veces semicirculares, ¿verdad? No fue un capricho arquitectónico, también tiene un sentido y es, somos el pueblo de Dios que se congrega alrededor del altar. ¿Sí? Venimos hoy a tu altar, ¿sí? A cantarte, Señor. Venimos con la alegría de ser familia de Dios, ¿sí? Y creo que este aspecto de ser iglesia, de ser comunidad, de ser cuerpo místico de Cristo, porque entonces en la Eucaristía tenemos el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo que se va a unir a mí y que ha sido consagrado por el sacerdote.
y tenemos el cuerpo místico de Cristo, que somos todos los fieles, ¿sí? Que estamos unidos y que lo tenemos a Él por cabeza. Y entonces, por ejemplo, hay quien no entendía el sentido de la paz. Y el sentido de la paz tiene este sentido fraterno, ¿sí? De decir, la paz que Cristo regala, se quede contigo, porque yo, como tu hermano, te deseo paz. Y te deseo paz porque tú y yo juntos estamos compartiendo el cuerpo de Cristo en esta celebración, ¿sí? Y si no, todo lo demás, todo, sea en el rito tradicional, sea en el nuevo rito, sea donde sea, se puede convertir en símbolos sin contenido. Por eso yo digo, es más importante centrarnos, concentrarnos en el fondo que en las formas, que sí cuentan las formas, sí, pero que lo esencial, lo primordial está en el fondo. Así que yo creo que es hora de terminar. Gisela, no sé si hay algún otro comentario, pregunta o Sí, algo. mira, gracias, Cristi. Mira, dice Marta Eugenia, contestando un poquito a lo que decía yo ahorita de lo de los hijos que se pueden educar en colegios, dices, bueno, Yolanda, y como dices, una fortuna quienes han tenido o tienen a sus hijos en colegio, pero eso no quiere decir que esos niños y jóvenes realmente sientan y busquen a Jesús. Lo digo porque lo he visto, como he tenido también la experiencia de ver a niños y jóvenes que se educaron en escuelas oficiales y son personas que buscan y se acercan al Señor con amor y con respeto. Yo creo que no tiene que ver las escuelas donde se eduquen, sino sus hogares, sus padres, el ejemplo y el amor de Dios. Gracias, Cristi, por tu aportación tan clara y real. Felicidades. Muchas Y gracias. Teresita Durán dice, gracias a Dios que te iluminó, Gisela, de invitar a Cristi, que ama tanto a Jesús. Jesús Eucaristía siempre es bueno, el discernimiento de aquellos a quienes Dios les da un don especial para discernir estos misterios. Felicidades a las dos y todo para gloria para Dios. Y Yolita dice, sí, claro, es lo que se enseña en casa, como los modales, valores, se reciben y se aprenden de nuestros padres. Y Teresita dice, vamos gozosos como David, alabando a Dios con el ser entero, todo se complementa, la adoración y la alabanza. Muchas gracias a todos por sus comentarios. La verdad, Cristi, como yo te lo mencioné, yo tenía muchas ganas de este tema precisamente por eso, porque creo que nosotros a veces como laicos, como dices, a veces nos centramos mucho en que si el padre este, si el padre aquel, que son muy buenos, la verdad, pero muchas veces nos centramos en las formas cuando el fondo es lo que nos está faltando. A veces como educadores o como parte del pueblo catequista, nos centramos en no crucen los pies, cosas de ese estilo, cuando realmente lo que tenemos que mostrar es este Dios de amor. Y mucha gente dice, es que se centran en el Dios de amor para hacerlo como debilucho. Y yo creo que tenemos esta mala imagen de el amor débil, cuando realmente el amor es mucho más fuerte que cualquier grito, que cualquier obligación. Así es, Gisela. Y bueno, qué bueno que mencionas lo de los sacerdotes, porque creo que tenemos que tener como muy en nuestra oración Ay, sí. a los sacerdotes también, porque también tienen sus propias cargas, también tienen sus propios cansancios, sus propias enfermedades, sus propias soledades. Y de verdad, pedirle al Señor que renueve cada día su vida sacerdotal, que renueve su pasión por Cristo Eucaristía, que renueve su fe. ¿Por qué? Porque saber que en las manos consagradas de este sacerdote está sucediendo el milagro de la transubstanciación, los tiene que llevar a vivir gozosamente su sacerdocio. Pero sabemos también que hay tantas cosas que los aquejan, que los rodean, que sufren. Yo supe de tantos sacerdotes ahora cuando se cerraron las iglesias que no tenían para comer, que no tenían resuelta la comida de hoy. ¿Por qué? Porque pues muchas parroquias que viven del diezmo, de la limosna, de la misa, no había misas. Entonces, pues, tenían que resolver a lo mejor esta parte. Entonces, orar por ellos, orar por sus necesidades, que se sientan apoyados. Y yo estoy absolutamente convencida que la vida de los sacerdotes, cuando se rodean de laicos, que el sacerdocio mismo se rejuvenece, se revitaliza. ¿Por qué? Porque el sacerdote solo no puede.
Y también tenemos que cambiar como este esquema de nuestra mente, ¿no? Que nosotros somos los niños a los que todo se nos va a dar hecho y ellos son los responsables de nosotros, ¿no? Nosotros somos corresponsables porque somos partícipes en este cuerpo místico de Cristo. Y también sabemos que muchos de los proyectos que ellos puedan tener, que muchas de las cosas de la evangelización, de la catequesis, del trabajo apostólico que ellos quieran hacer, no lo pueden hacer porque son limitados en su tiempo, en sus manos, en su cuerpo, todo. Y entonces, cuando tienen una comunidad de laicos que los apoyan, entonces se multiplican sus fuerzas, se multiplican sus manos, se multiplica su pensamiento para poder realizar muchas cosas que quizá muchos santos sacerdotes quieran hacer en favor del pueblo de Dios. Exactamente. Digo, y esta es una invitación para todos nosotros como laicos de acercarnos. Si tú sientes, por ejemplo, simplemente ahorita que estamos en pandemia, que no estás saliendo, puedes hacer muchísimas cosas. Simplemente, por ejemplo, hay gente muy buena para las cosas tecnológicas. Muchos sacerdotes ahorita están batallando por las cuestiones tecnológicas, entonces acércate. Ahorita hay muchísimo apostolado que se puede hacer, tanto dentro y fuera de tu casa. Entonces, no tengan miedo de ser valientes y levantar la mano y decir, porque somos, como dice Cristi, a veces creemos que el sacerdote tiene que hacer todo cuando realmente pues somos una iglesia que también somos corresponsables de lo que está sucediendo en ella. Aide Rodríguez dice, felicidades, gracias por compartir. Elisa Fernández Medina dice, felicidades a las dos por mantenerse inquietas buscando al Señor, que nos ama a cada uno en forma personal, y ustedes aprovechen los dones del Espíritu Santo que los ponen a trabajar por la salvación de todos. Y Maggie dice, muchas felicidades a las dos, excelente ponencia y convocatoria para nosotros los laicos. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Cristi, en verdad, gracias por esta invitación a llenarnos otra vez de pasión por nuestro Señor, que no es nada fácil, pero al mismo tiempo es muy buena oportunidad. Estamos, como bien dijiste tú, lamentablemente muchos estamos volviendo a nuestra vida regular y estamos dejando la misa como a un lado. Creo que es una buena invitación como para regresar ahora sí como de hueso colorado y querer amar a nuestro Señor y sentirnos amados por Él. Muchas gracias, Gisela. Gracias a quienes nos escucharon hoy y ojalá que de verdad el corazón se nos mueva a todos porque como familia de Dios y como pueblo de Dios nos necesitamos unos a otros en este momento de la historia crítico, histórico porque no lo habíamos vivido, pero además con multitud de retos para que podamos crecer en nuestra vida espiritual y en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias. Exactamente, y invitamos a todos esta plática va a estar grabada en nuestro canal de YouTube, los invitamos a que vayan, se suscriban y vean todo lo que estamos haciendo también para gloria del Señor. Y tenemos buenas pláticas, por ejemplo, tenemos una de Cristi muy buenísima también, que es invitándonos a todos a extender el reino de Dios como laicos, cuál es nuestro trabajo como laicos. Y pues muchísimas gracias, Cristi, que Dios te multiplique, que muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por tu plática que estuvo, la verdad, muy padrísima. Muchas gracias. Gracias, gracias Gisela, gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Gracias.